El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas serán aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos desparejos. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo, queridos hermanos, en este segundo domingo ya del Adviento, se nos propone la imagen o la figura de San Juan Bautista, que fue el que preparó al pueblo de Israel, que a lo largo de los años había abandonado la alianza, o se había adormecido, se había entibiado, para que pudiese recibir al Mesías. Por eso la misión de San Juan Bautista tiene una fuerza de conversión. Y por eso nos propone la Iglesia en este tiempo del Adviento, que es como prepararnos para la Navidad, renovar lo que ya sabemos, para que la Navidad no sea una costumbre, ¿no es cierto? Como dice el cuento de la Andricina, ¿no es cierto? Cuando relata la Navidad, que dice que si la abuela no se acuerda de decir Feliz Navidad, no saben que están festejando, para que no pase eso y que sea realmente una feliz Navidad y no simplemente una feliz fiesta, nada más, sino que tenga un sentido, un contenido, una razón profunda. Después que vengan todas las burbujas, pero si no hay una razón profunda, las burbujas se fuman con facilidad. Y la idea es que quede paz en el corazón, en lo profundo del corazón, algo que dure, ¿no? Porque uno a veces con la juventud no le interesa mucho el tiempo, como tener mucha plata y gasta, pero con los años uno aprende que el tiempo vale más que el dinero y que vale la pena buscar lo que permanece. Bueno, entonces digo, San Juan Bautista apunta a la conversión y el medio que utiliza es, dice el texto, una voz grita en el desierto como microclima para esa conversión, elige el desierto. El desierto de que está San Juan Bautista ahí sobre el Jordán estaría como si estuviese Jerusalén más en tierra adentro y él está en la periferia de Jerusalén hacia el río Jordán. A mí siempre me llamó la atención que San Juan Bautista no eligiera la ciudad de Jerusalén, el templo, que eran lugares paradigmáticos para hablar de Dios, sino que eligiera el desierto. Cosa de que los que quisieran convertirse se alejaran de la ciudad y fuesen al desierto. Una voz grita en el desierto. Uno dice, qué cosa rara, porque una voz en el desierto. Es que la única forma de escuchar una voz es en el desierto, porque en la ciudad, en medio de los ruidos, no se escucha una voz, se escuchan miles de voces. No se puede escuchar en medio del ruido, porque lo que es el desierto en el plano de la geografía, de la toponimia, digamos, lo es el silencio en el plano acústico o lo es la soledad en el plano social, el silencio. Por eso hoy, aunque suene paradojal, vamos a hablar de la importancia del silencio. Suena medio raro, pero bueno, es así, hablar de la importancia del silencio. Como medio de conversión, como el silencio no causa la conversión de una persona, pero es como la luz, nos permite ver las cosas. La luz no crea las cosas están ahí, pero si esto estuviese sin luz yo no puedo ver las cosas.
Del mismo modo, el medio adecuado para poder escuchar, para poder ver más profundo, es el silencio y es la soledad. La soledad, que uno está solo, ¿no? Aunque esté rodeado de personas, ¿no? Esa soledad de ponerse uno frente a Dios, porque Dios habla en el desierto, en el silencio. Dios no compite con las otras voces. Cuando hay mucho ruido, no sé si le ha pasado a ustedes, ¿vieron? Como pasa en las películas, una persona, hay mucho ruido, uno dice primero apagar y después te hablo. A mí me pasa más o menos como cuando una persona está con el celular, ¿vieron? Y le dice, sí, yo te escucho. No, para eso te mando un mensaje de WhatsApp, más fácil. Deja eso y escuchame, o sea, no me dé un porcentaje de tu atención, dame tu atención. Entonces, Dios no compite. Cuando uno está aturdido, primero tiene que bajar los decibeles de los sonidos y ahí va a escuchar la voz de Dios. Dios no grita más fuerte, sino que espera que esos decibeles bajen y ahí, cuando se hace silencio, ahí habla. Ahí es que habla. O habla con un tono de voz que ahí recién se escucha. Ahora, ¿qué nos pasa cuando nosotros nos ponemos en el desierto? Es decir, nos ponemos en silencio. ¿No? El silencio no es solo, no digo el silencio, una sala de espera de un consultorio, están todos en silencio, pero cada uno está pensando, sino el silencio interior de mirar el corazón de uno, de bucear dentro de uno y olvidarse de todo lo contingente, las cosas lindas y las cosas feas, las preocupaciones, todo eso contingente, y mirar un poco más profundo el corazón. Cuando uno hace silencio, es como que se agudiza el oído, ¿no? Y como pasa en el plano acústico lo mismo, o como pasa en el plano visual, cuando uno entra en una habitación en medio encandilado, al principio no ve nada, y si uno permanece un rato en el lugar, se dilata la pupila y uno empieza a ver las cosas con mayor claridad. Pero cuando llega aturdido o enceguecido, no ve nada. Capaz que dice no hay nada, pero no es que no hay nada, es que uno no ve porque uno está aturdido o enceguecido. Eso lleva su tiempo. Cuando los que han tenido la experiencia de hacer algún retiro espiritual, van viendo que hay como niveles en los cuales va haciendo silencio, y cuesta entrar en el silencio y después cuesta salir del silencio. Cuando uno ha entrado en lo profundo del silencio, después también cuesta salir del silencio. Ahora, ¿qué pasa cuando uno entra en ese desierto, en ese silencio? ¿Qué vemos ahí? Bueno, vemos cosas feas, ¿no? Vemos cosas malas en nosotros, ¿no? Vemos culpas, vemos pecados, no es que todo sea pecado, por supuesto, pero vemos eso. Si nosotros entramos dentro de nosotros, ¿vieron? Fuera de nosotros echamos la culpa siempre a las cosas afuera, eso es re fácil. Pero cuando uno profundiza un poquito más, y entonces uno se enojó por lo que le hizo fulano, entonces uno cuando acuerda y entra dentro así se da cuenta que uno está enojado. Por eso se enojó con fulano. En realidad la lava del volcán sale de adentro. Uno está mal, o uno está enojado, o uno no acepta algo. Entonces uno entra dentro de sí y ve esas cosas feas que lo hacen sentir mal. Bueno, por eso algunos no quieren entrar, ¿no es cierto? Justamente, para no ver eso feo. Pero es como negar una enfermedad o una infección. Eso no deja de estar porque yo no lo vea o porque yo lo niegue. Al contrario, se va agravando cada vez más. Me puedo tomar un analgésico, está bien, otro, y así, bueno, puede pasar toda la vida un analgésico, pero ya llegará un momento que ya no va a haber analgésico, ¿no es cierto? Y no va a entender por qué está mal, por qué no fue capaz de mirar. Entonces, uno se siente mal, y gracias a Dios que se siente mal. Es saludable sentirse mal cuando uno hace algo que está mal. No es saludable sentirse mal con algo que uno no tiene culpa, eso no es saludable. Pero es saludable sentirse mal cuando uno hace algo que está mal. Porque el dolor es lo que nos permite salir. A ver, por ejemplo, si yo toco la vela esa con mi dedo, me duele, ¿no? Pero gracias a que me duele yo puedo sacarlo. Usted imagínense que no me doliera.
Y estoy así distraído, cuando acordé, perdí el dedo completo, porque justamente como no me duele, no lo pude sacar. El dolor es lo que me ayudó a salvar el dedo. El dolor moral, cuando hacemos algo que está mal, es lo que nos preserva de hacernos más daño a nosotros o de hacer más daño a los demás. Por eso es tan grave cuando las personas, no cuando meten el dedo en el coso, sino cuando no sienten culpa, porque impunemente, entre comillas, siguen haciendo el mal a los demás y no les remuerde su conciencia, porque se ponen en nivel flotación, y siguen haciendo el daño porque nunca se lo cuestionan, y siguen haciendo mucho daño, y siguen haciéndose mucho daño, ¿no? Bueno, por eso, gracias a Dios que podemos sentirnos mal. Lo peor que nos puede pasar no es sentirnos mal. Lo peor que nos puede pasar, si alguien viene y me pincha y a mí no me duele, eso es gravísimo. Ahí tengo un problema serio. Si a mí me duele, estoy vivo. Si a mí no me duele hacer el mal, estoy interiormente muerto. Un cadáver no reacciona frente a un estímulo. Un cadáver. Así que cuando entramos dentro de nosotros, nos sentimos mal frente a las cosas que hacemos mal, pero eso nos da la posibilidad de, como se dice hoy en día, ser la mejor versión de uno mismo, ¿no? Mejorar. Porque si no nos sintiésemos mal, no mejoraríamos nunca. ¿Entiendes? No mejoraríamos nunca. Pero no solo veríamos cosas feas si entramos dentro nuestro, sino que también descubriríamos cosas buenas. Sobre todo la capacidad de ser feliz. Y el darnos cuenta que para ser felices no necesitamos de lo de fuera. Que ser feliz es una decisión nuestra. Que está en nuestra libertad ser feliz. Que las cosas que nos suceden fuera nos pueden condicionar, pero no nos pueden determinar. Del mismo modo que alguien me puede mover el brazo a mí, pero no me puede obligar a que yo quiera moverlo. Esa libertad interior que tengo, nada de lo que sucede afuera, ni siquiera de mi sentimiento me la puede quitar. Me doy cuenta que soy libre, interiormente libre de los demás, inclusive de mí mismo, de lo que siento. Puedo gestionar, como se dice hoy en día, las emociones, y esa ira que siento no me dejo dominar, soy libre frente a ella, no libre para no sentirla, no libre para no sentir la tristeza, porque soy humano, pero libre para no dejarme llevar por esa y terminar siendo un esclavo de mis pasiones que me llevan de aquí para allá y que hacen que a veces me sienta en el cielo y a veces en el infierno. Dice, una voz grita en el desierto, bueno, serán enderezados los senderos, nivelados los caminos desparejos, dice el texto, ¿ve? Nuestras emociones son así, necesariamente son así, dependen de los estímulos exteriores, dependen de, como decimos a veces, de la dopamina, de la oxitocina, de los que segrega de la química cerebral. Nuestras emociones son así. Y por eso nuestra felicidad, si depende de las emociones, va a ser así. Ahora, si nosotros logramos entrar en lo profundo del mar, que ahí hay paz, ahí hay calma, en los niveles altos no le pidan tranquilidad al mar. A veces está calmo, pero se agita. Pero en lo profundo sí hay serenidad. Si logramos entrar ahí logramos allanar los senderos. Y ahí logramos una paz duradera, una alegría duradera. Aunque acá en superficie tengamos dolor, enfermedad, muerte, problemas. Bueno, vida humana, porque eso es la vida humana, ¿no? Si alguien no quiere tener esto arriba, bueno, no puede vivir en este mundo, porque este mundo es así, es como si alguien pretende que el mar esté planchado siempre. Yo soy feliz cuando el mar está así, y bueno, ¿qué va a hacer? Va a tener una felicidad pendular, pero el que logra bucear un poco más, logra una felicidad más permanente. Por eso que no depende de los demás. Ahora, el que no entra dentro de sí o no es capaz de silencio para ver sus cosas feas, tampoco. Por una ley necesaria, como decimos, no es que dependa de lo que queremos o no queremos, sino por una ley necesaria, tampoco va a tener la capacidad de ver lo bueno que hay dentro de sí y de ver que es libre y de ver que puede ser feliz más allá de toda la contingencia humana, todo lo contingente,
Nómbreme una cosa, tengo salud, contingencia, la puede perder, tengo dinero, la puede perder, tiene la vida, todo es contingencia, nuestra vida es una contingencia. Pero uno no puede, esa es la desventaja, porque uno podría decir, bueno, parece impune, vieron las personas que obran el mal y obran, y uno dice, ¿de qué sirve ser bueno? O tratar de ser bueno, o tratar de mirar su conciencia, o pedir perdón a Dios por los pecados. No, es por esto. No es impune ser malo. El que no entra dentro de sí para reconocer sus culpas, el que no ve su fealdad, tampoco es capaz, porque escapa de sí, de ser feliz con él mismo. Porque si no estaría genial. ¿Vieron? Yo como la carnada y evito el anzuelo. No, es que las dos cosas vienen juntas. El que pierde interioridad, el que se sitúa a nivel superficie para no ver su corazón, no se duele de sus culpas, pero tampoco se alegra profundamente de los bienes que tiene. Así que vale la pena ser bueno, vale la pena tratar de ser bueno es Dios, ¿no? Tratar de ser bueno y ver nuestras culpas y tratar de cambiar, vale la pena, porque eso significa que también somos capaces de gozar. O sea, el que huye del sufrimiento, de sentirse culpable, no va a ser capaz de gozar de la felicidad profunda, de los bienes que seguramente tiene. Y por supuesto vemos a Dios, vemos la mano de Dios ahí en lo profundo, pero de modo muy sereno. Cuando salimos de este desierto, de este silencio, ¿cierto?, somos capaces de ver a los demás del mismo modo que nos vemos a nosotros mismos. Entonces somos capaces de ver un poco más profundo y no ver las apariencias, ni para bien ni para mal de nadie. Nos da otra forma de vernos nosotros mismos y de ver a los demás. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces, en este tiempo del Adviento, y bueno, siempre, darnos cuenta que necesitamos del silencio, de hacer silencio, de cada día un poco de silencio, por salud espiritual y por salud psíquica, ¿no es cierto? Yo estoy totalmente convencido, ¿no es cierto?, si hay algún psicólogo acá presente me va a dar la razón, que muchos de los rayos que tenemos es debido a que, bueno, nos desconectamos de la naturaleza y nos desconectamos de nosotros mismos. Porque el gran problema del que huye de esto, del silencio, es que está huyendo de sí mismo. Díganme si hay peor soledad que ni siquiera estar con uno mismo, ni siquiera saber lo que a uno profundamente le pasa, ni siquiera saber lo que uno profundamente le hace bien o le hace mal. Díganme si hay peor soledad que eso, aunque esté rodeado de 20.000 amigos, aunque brinde todo el tiempo, díganme si hay peor soledad que eso, porque eso ya no es soledad, sino es vacío, que es una cosa muy distinta. Uno puede estar solo y estar pleno, pero estar solo y estar vacío, no sé, no tiene nombre, eso no tiene nombre. Cada día creo que nos tenemos que hacer este tiempo, a veces a la noche, a veces cuando uno arranca el día. Yo creo que viviríamos distinto, ¿no? Viviríamos distinto todo. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces esa gracia de, ¿tenía alguna otra idea? No. De hacer ese silencio, y en ese silencio, ya digo, buscar a Dios, buscar encontrarnos con nosotros mismos y buscar encontrar a Dios. Y cuando uno le agarra la vuelta a eso y el gusto a eso, no lo cambia por nada del mundo. A veces uno puede pensar esto: no, padre, pasa, estamos en un mundo muy acelerado. Sí, eso es verdad, ¿no? Hay mucho ruido de todo tipo, preocupaciones, eso es verdad. Ahora yo me pregunto lo siguiente, eso cada uno se lo tiene que hacer, a la pregunta esta: ¿el ruido no nos deja escuchar o buscamos el ruido para no escuchar? Porque a veces puede ser que el ruido no nos deje escuchar, puede ser eso, pero también puede ser que nosotros no queremos escuchar y por eso buscamos el ruido. Ahí ya la culpa es nuestra, no es del ruido. ¿Saben cómo se van a dar cuenta? Muy sencillo. Si cuando tengo el tiempo, el momento, el espacio de estar en silencio, busco una excusa, el problema lo tengo yo, no lo tiene el mundo. ¿Entienden?
Si cuando a la noche antes de acostarme ahí tengo que estar con el celular 3 horas y no puedo dejarlo un segundo y pensar un segundito en mi vida, bueno, el problema soy yo. La culpa no la tiene el celular, porque el celular no se maneja solo, no tiene patas para ir hasta mi cama, no tiene dedos para apretarlo, no. La culpa la tengo yo, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen esa gracia de valorar el silencio, que ya digo, vamos a gozar de muy buena salud espiritual, de muy buena salud psíquica y de muy buena digestión también, que la Virgen nos conceda esa gracia.